Él era un hombre que lo tenía todo: poder, dinero y un corazón cerrado con hielo. Creía que las emociones eran una debilidad, despreciaba el pasado, hasta que ella llegó, una simple empleada de limpieza, una sombra en sus pasillos de mármol. Pero ella no era una desconocida, ella era el rostro de su peor pesadilla. Él era un CEO frío y sin corazón, hasta que descubrió que su nueva empleada era la hija del hombre que juró destruir. Hola, mi querida comunidad. Soy Alejandro Santoro, escritor, y les doy la bienvenida a este rincón de historias. La narración de hoy es una de secretos profundos y de cómo una sola verdad puede derretir el invierno más largo. Si te gustan las historias que llegan al corazón, suscríbete y déjame saber en los comentarios si alguna vez sentiste que tu pasado te definía. La historia de esta noche nos sumerge en el vértigo del poder y la fragilidad del silencio. Explora la línea delgada entre el odio y la redención, entre la justicia y la venganza. ¿Qué sucede cuando el hombre que ha construido murallas impenetrables alrededor de su alma se ve forzado a mirar a los ojos de la inocencia que carga el apellido de su mayor enemigo? Hoy, no contamos solo un romance. Contamos el despertar de dos almas que habían renunciado a vivir. Una, por el peso de la culpa ajena, y la otra, por el veneno de un dolor antiguo. Es un viaje que nos preguntará qué es más fuerte, la herencia del odio o la revelación inesperada del amor. Abracen sus corazones, porque esta historia comienza en la más absoluta oscuridad, esperando la primera luz. Sebastián Acosta era el arquitecto de su propio universo, un universo de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad, la Torre Acosta. Como CEO de la corporación, no caminaba, se deslizaba. Sus trajes eran armaduras cortadas a la medida y su voz un instrumento de precisión que jamás se alzaba. En las salas de juntas, su frialdad era legendaria, capaz de desmantelar a un rival con una sola frase pronunciada en voz baja. Había heredado un imperio al borde de la ruina tras la traición que lo marcó, y lo había multiplicado con una disciplina casi inhumana. Para Sebastián, la eficiencia era su Dios, y cualquier cosa que no pudiera medirse en ganancias o pérdidas, como la compasión o el perdón, simplemente no existía. Pero ese hielo no nació de la nada. Era una coraza forjada en el fuego de una tragedia. Años atrás, una traición devastadora, orquestada, según él sabía, por el socio de mayor confianza de su padre, había resultado no solo en la bancarrota familiar, sino en la muerte de su hermana menor, víctima indirecta del estrés y la pérdida. Ese día, un joven Sebastián cerró su corazón, convirtió el dolor en poder y la vulnerabilidad en un desdén absoluto por el sentimentalismo. Vivía en un ático minimalista, tan vacío y silencioso como su pecho, donde el único calor provenía de las luces distantes de la ciudad de abajo. Su vida era una rutina de control absoluto, diseñada meticulosamente para que nadie, nunca más, pudiera volver a hacerle daño. A kilómetros de esa torre de poder, en un barrio obrero donde los edificios se apoyaban unos en otros para no caer, vivía Sofía Herrera. Su mundo era el opuesto al de Sebastián. Era pequeño, desgastado, y olía a humedad y a la medicina de su padre. Sofía era una belleza melancólica, una flor que había crecido en la sombra, obligada a marchitar sus propios sueños para cuidar del hombre que, irónicamente, era visto por el mundo como la causa de su desgracia. Había abandonado sus estudios de música, sus manos hechas para las teclas de un piano ahora estaban ásperas por el cloro y el trabajo duro. Ella era la portadora silenciosa de una culpa que no le pertenecía, una sombra en su propia vida, pagando una deuda de honor que la consumía. El padre de Sofía, Julián Herrera, era apenas el fantasma de un hombre. Prostrado en una cama en la pequeña sala de estar, sus días transcurrían entre nebulosas de arrepentimiento y dolor físico. Fue él quien, años atrás, había sido socio del padre de Sebastián, y fue él quien cargó con toda la culpa de la traición y el colapso financiero. La sociedad lo sentenció. El ladrón, el traidor. Esas palabras eran las piedras con las que Sofía había aprendido a construir su propia armadura de silencio. Ella lo cuidaba con una ternura devota, aunque en el fondo de su corazón luchaba contra el resentimiento, no por él, sino por el destino que le había robado la voz.
Su mundo era un ciclo de turnos dobles, facturas impagadas y el peso constante de la vergüenza ajena. Sofía consiguió el empleo en la Torre Acosta a través de una agencia de limpieza tercerizada. Para ella ese edificio era solo un monstruo de cristal más, un lugar donde podía ser invisible, limpiar los rastros de vidas que no podía imaginar y ganar lo suficiente para las medicinas de Julián. No tenía idea de que el nombre Acosta en la fachada era el mismo que se susurraba con veneno en su casa durante sus pesadillas. Ella solo bajaba la cabeza, se ponía los auriculares con música clásica desgastada para aislarse y fregaba los suelos de mármol que reflejaban un cielo que ella nunca tenía tiempo de mirar. Era eficiente, silenciosa y, sobre todo, invisible, justo como el mundo siempre le había enseñado a ser. La ironía del destino quiso que la agencia la asignara al piso ejecutivo, el piso 45, el santuario de Sebastián. Ella limpiaba tarde en la noche cuando las oficinas estaban vacías, respirando el aire caro que olía a ozono, café de máquina y un leve toque de una colonia masculina que identificaba como poderosa y solitaria. A veces se detenía frente al inmenso ventanal de la oficina principal, mirando la ciudad que se extendía como una alfombra de diamantes. Se preguntaba qué clase de hombre necesitaba tanto espacio, tanta altura solo para estar tan evidentemente solo. No sentía envidia, solo una extraña y distante curiosidad por esa frialdad que casi podía tocar en el ambiente. Sebastián, por su parte, era un hombre de rutinas nocturnas. A menudo se quedaba hasta la madrugada revisando mercados internacionales, incapaz de desconectar el motor de su ambición porque temía lo que encontraría si se detenía. El silencio, el fantasma de su hermana. Una noche, mientras salía de su oficina, la vio, o más bien vio un reflejo. Una joven arrodillada, limpiando una mancha de café derramado cerca de la entrada. Levantó la vista solo un segundo, sus ojos encontrándose en el reflejo del cristal oscuro. Sebastián no vio a una empleada, vio un par de ojos que contenían una tristeza que, por alguna razón, le resultó obscenamente familiar. Una tristeza que reflejaba la suya. Ese breve encuentro lo descolocó, aunque no lo admitiría. Era una anomalía, una variable que no había calculado. Ordenó a su asistente ejecutiva, Mónica, que averiguara quién era la chica de la limpieza de ese piso. ¿Por qué, señor? ¿Hubo algún problema?, preguntó ella acostumbrada a sus quejas. Solo curiosidad, mintió él con una voz tan cortante que cerró la conversación. Mónica, una mujer mayor que había visto crecer a Sebastián y conocía la profundidad de su herida, sintió una punzada de inquietud. La curiosidad no era parte del vocabulario de Sebastián Acosta, solo lo eran el control y el riesgo calculado. Y esa chica, con su aire de dignidad rota, parecía ambas cosas. Al día siguiente, Mónica dejó una delgada carpeta sobre el escritorio de Caoba Nerra. La información que pidió, señor, de la empleada de limpieza. Sebastián esperó a que ella saliera. Abrió la carpeta sin interés, esperando un nombre anónimo que pudiera desechar. Y entonces lo vio. Herrera. Sofía Herrera. Hija de Julián Herrera. El mundo se detuvo por un instante. El único sonido fue el rugido de la sangre en sus oídos. El aire de la oficina pareció volverse denso y venenoso. No era una coincidencia, era un insulto. Era el pasado arrastrándose de vuelta, vistiendo el rostro de una joven inocente. La tristeza que había visto en sus ojos ya no era familiar. Era una máscara. La máscara de la familia que había destruido la suya. Su primer instinto fue la furia. Quiso llamar a seguridad, quiso que la sacaran del edificio, que la vetaran por vida, que desapareciera de su vista. Pero entonces, una idea más fría, más afilada, se formó en su mente. Despedirla era demasiado fácil. Era un final, no un castigo. ¿Qué hacía ella allí? ¿Había sido enviada por el padre? ¿Era un intento desesperado de obtener clemencia o una nueva forma de infiltrarse? La venganza, ese plato que había mantenido frío durante más de una década, de repente tenía un nuevo objetivo. No, no la despediría. La mantendría cerca, donde pudiera observarla, donde pudiera entender qué pieza jugaba ella en este juego que él creía terminado. Esa misma tarde contactó a Verónica, la jefa de personal, una mujer astuta que entendía el poder sin necesidad de explicaciones. La empleada del piso 45, Herrera, dijo Sebastián por el intercomunicador, su voz desprovista de emoción.
Ya no limpiará. Créale un puesto. Asistente de archivo, en este piso. Verónica no cuestionó la orden. Sabía de la conexión de Sebastián con el caso Herrera. De hecho, había facilitado discretamente la contratación de Sofía, esperando exactamente esto. ¿Una colisión? Ella vio el drama como una oportunidad de ganar favor, sin importarle quién saliera herido. Entendido, señora Costa, me encargo de inmediato. Para Sebastián, era el primer movimiento de una partida de ajedrez. Para Verónica, era el inicio del espectáculo. Sofía fue llamada a recursos humanos al final de su turno. Temblaba, segura que la despedirían por alguna falta que no recordaba haber cometido. Cuando Verónica le explicó el ascenso, la confusión la paralizó. ¿Asistente de archivo? ¿En el piso ejecutivo? Pero yo no tengo experiencia, susurró. El señor Acosta valora la eficiencia. ¿Vio su potencial? Mintió Verónica con una sonrisa tranquilizadora. Sofía no sintió alegría, sintió terror. La visibilidad era un peligro. Ella era una herrera. Su instinto le decía que se mantuviera en las sombras, pero el aumento de sueldo, aunque modesto, significaba mejores mediciones para Julián. No podía negarse. Aceptó con un nudo en la garganta, sintiendo que estaba caminando hacia una trampa. El primer día en su nuevo puesto fue una tortura silenciosa. Su trabajo consistía en organizar documentos en una oficina de cristal contigua a la de Sebastián. Podía verlo a través del vidrio esmerilado, una silueta imponente y oscura. A mediodía, Mónica le pidió que llevara una carpeta directamente a Sebastián. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. Entró en la vasta oficina. Él no levantó la vista de su computadora. «Déjelo», dijo. Su voz era hielo. Ella se acercó al escritorio, sintiendo su mirada analizándola, fría, penetrante, inhumana. No era curiosidad, era juicio. Ella dejó la carpeta y salió casi corriendo, sintiendo un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Él, por su parte, la observó irse confirmando su teoría. Ella era culpable, y temblaba porque sabía quién era él. Comenzó así el juego cruel de Sebastián. Quería quebrarla. La sometió a una presión implacable, enterrándola bajo montañas de archivos de casos cerrados hace décadas, pidiendo informes que requerían noches enteras de trabajo para una sola persona. No era acoso directo, era una tortura de precisión. Esperaba que cometiera un error, que se quejara, que llorara o que finalmente revelara su juego. Esperaba ver la codicia de su padre en sus ojos. Pero Sofía no se quebró. Respondía a cada tarea imposible con una dignidad silenciosa y una eficiencia agotadora. Se quedaba hasta la madrugada, sus ojeras creciendo, pero su trabajo era impecable. Esta resistencia inesperada, esta negativa a encajar en el molde de villana que él había creado para ella, comenzó a frustrarlo profundamente. La odiaba por su apellido, pero una parte de él comenzaba a admirar su fuerza. Mientras tanto, los murmullos en el piso 45 se convirtieron en un veneno sutil. El ascenso meteórico de la chica de la limpieza no pasó desapercibido. Las secretarias ejecutivas y los socios menores, como el ambicioso Marcos, veían la inexplicable cercanía con desdén y sospecha. ¿Qué vio en ella? Debe ser su amante. O lo está extorsionando. Sofía sentía el peso de esos juicios cada vez que caminaba por el pasillo. Era el mismo aislamiento que había visto toda su vida, pero ahora magnificado por el lujo y el poder. Marcos, en particular, observaba a Sebastián. Notó la obsesión del CEO, la forma en que su mirada seguía a Sofía. Vio en ella no a una persona, sino una levanca, una debilidad que podría usar para sus propios planes de ascenso. Una noche, la tensión se volvió palpable. Sebastián la encontró sola en la sala de archivos, pálida por el cansancio, casi perdida entre las estanterías metálicas. La atmósfera estaba cargada de electricidad no dicha. Él se acercó, su presencia llenando el espacio. «Dígame, señorita Herrera». Su voz era seda fría. ¿Es usted leal? ¿O cree que la lealtad es simplemente algo que se compra y se vende, como lo hizo su padre? El golpe fue directo. Sofía se congeló, los archivos temblando en sus manos. Levantó la vista, y por primera vez él no vio miedo. Vio un dolor antiguo. «Señora Costa», respondió ella, su voz apenas un susurro, pero firme.
Usted sabe mi apellido, pero no sabe nada de mí. Yo creo en la lealtad. Es por lo que sigo viva, pero dudo que usted entienda la lealtad que no involucra dinero. La respuesta lo dejó sin aire. Esperaba súplicas, negaciones, miedo. No esperaba esa dignidad afilada. Se retiró a su oficina esa noche, pero la imagen de sus ojos, claros y dolidos, lo persiguió. Por primera vez en más de 10 años, Sebastián desbloqueó la caja fuerte de su despacho. Sacó los archivos originales del caso Herrera, los informes, las actas de la Junta, los acuerdos de liquidación. En su juventud, solo había visto la firma de Julián Herrera en la confesión de fraude. Ahora, con ojos más fríos y experimentados, vio algo más. Vio firmas de testigos que también trabajaban para su padre. Vio transferencias que no tenían sentido. Vio inconsistencias que su rabia adolescente había ignorado por completo. Una duda helada comenzó a nacer. ¿Y si Julián Herrera no fue el arquitecto, sino solo el chivo expiatorio? Pocos días después, el cuerpo de Sofía cedió. El estrés, la falta de sueño y el saltarse comidas para ahorrar cada centavo la llevaron al límite. Mónica, la asistente, la encontró desmayada en el suelo del archivo, su respiración superficial. Mónica gritó, y Sebastián salió de su oficina de inmediato. Al verla allí, tan frágil y pequeña contra el frío suelo industrial, algo en su interior se fracturó. El hielo que protegía su corazón se agrietó violentamente. La rabia que sentía se mezcló con un terror inesperado. «No llame a la enfermería de la empresa», ordenó a Mónica, su voz áspera. «Llame a mi médico personal, ahora, y que nadie en este piso se entere». Se arrodilló a su lado, y por un segundo su mano se movió para apartar un mechón de cabello de su rostro antes de retirarla como si el contacto quemara. El médico personal de Sebastián, un hombre discreto acostumbrado a las urgencias de los poderosos, llegó en minutos. Sebastián había llevado a Sofía en brazos a su salón privado contiguo a la oficina, un acto que dejó a Mónica sin palabras. Mientras el doctor la examinaba en el sofá de cuero, Sebastián observaba desde el otro lado de la habitación, con los puños apretados. Vio sus zapatos, limpios pero con las suelas visiblemente gastadas. Vio la palidez extrema de su piel bajo la luz artificial. Esta no era la hija calculadora de un traidor. Era una niña muriendo de hambre en su torre de cristal. El odio que había alimentado por años se sintió, por un instante, agrio y vergonzoso. Se sintió furioso con ella por hacerlo sentir esto, por destrozar la narrativa simple de su venganza. El diagnóstico fue rápido y brutal. Agotamiento severo, desnutrición y estrés agudo. Esta joven no ha comido una comida decente en días. Está quemando sus reservas, dijo el doctor en voz baja, guardando sus instrumentos. Cuando Sofía despertó, estaba desorientada. El lujo de la habitación privada contrastaba con su realidad. Vio a Sebastián observándola. Su rostro, una máscara indescifrable de ira y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Su reacción inmediata fue el pánico. «Lo siento, señor, lo siento. No volverá a pasar. Por favor, no me despida», susurró, intentando incorporarse, la humillación quemando sus mejillas. La disculpa, tan servil y tan genuina, fue como un golpe físico para Sebastián. Él no era un villano. ¿O sí lo era? Él no respondió a su súplica. Simplemente llamó a su chofer. «Llévela a su casa. Asegúrese de que entre», ordenó. Luego miró a Mónica. «Está de licencia médica pagada hasta nuevo aviso. Y usted, Mónica, compre lo que sea que el doctor haya recetado. Que no le falte nada». Su tono era cortante, pero las acciones contradecían la frialdad. Sofía estaba demasiado débil para protestar, dejándose llevar en el auto de lujo, una cenicienta moderna de vuelta no a la medianoche, sino a la cruda realidad de su barrio. Sebastián, por su parte, se encerró en su oficina por el resto del día. El juego había terminado, la había roto, y el sabor de esa victoria no era dulce, era el sabor de la ceniza. El colapso de Sofía fue el catalizador que convirtió la duda de Sebastián en una obsesión. Ya no podía ignorar las grietas en la historia de su padre. Esa misma noche contactó con un investigador privado,
un exagente federal que le debía un favor. Quiero que reabras el caso Herrera, discretamente. No quiero los informes oficiales, esos los tengo yo. Quiero lo que no se dijo. Habla con los empleados de aquella época. Sigue el dinero. Especialmente quiero saber por qué Verónica, mi jefa de personal, contrató a la hija de Julián Herrera para limpiar mi piso. Sebastián ahora entendía que nada había sido una coincidencia. Ni la llegada de Sofía, ni la sutil manipulación de Verónica. Alguien estaba jugando un juego mucho más largo que el suyo. En su pequeño apartamento, Sofía se recuperaba lentamente, inundada por la vergüenza. Se sentía débil, una fracasada que no podía ni siquiera mantenerse en pie por su padre. Julián, al ver las bolsas de la farmacia de lujo y escuchar sobre la licencia pagada, se llenó de un terror palpable. ¿Dónde estás trabajando, Sofía? ¿Qué apellido tiene ese edificio? Ella evadió la pregunta, pero el miedo en los ojos de su padre le confirmó que había algo más. Sin embargo, en la soledad de la noche, no podía olvidar la sensación de los brazos de Sebastián Acosta llevándola. No podía olvidar que, en lugar de destruirla, la había cuidado. Ese acto de humanidad inexplicable era más desconcertante que toda su crueldad anterior. ¿Quién era realmente ese hombre? Sebastián se sumergió en el trabajo, pero su mente ya no estaba en las acciones ni en las adquisiciones. Estaba en el pasado. El investigador privado, un hombre implacable llamado Ferraro, comenzó a mover los hilos olvidados. Entrevistó a exsecretarias, a contadores jubilados, a personas que habían temido hablar bajo el reinado del padre de Sebastián. Cada pequeño informe que llegaba al correo encriptado del CEO era una pieza más en un rompecabezas aterrador. Mónica observaba a su jefe. La frialdad implacable estaba siendo reemplazada por una obsesión febril. Pasaba horas mirando el archivo del caso Herrera, no con odio, sino con la desesperación de quien se da cuenta de que ha estado leyendo el mapa al revés. La coraza no solo se estaba agrietando, se estaba desmoronando, y el hombre herido debajo estaba emergiendo, confundido y furioso. Esta distracción era exactamente lo que Marcos, el rival ambicioso, había estado esperando. La ausencia de Sofía, combinada con los rumores de que estaba en licencia médica pagada por el CEO, era el combustible perfecto para su campaña de difamación. Marcos comenzó a moverse con la astucia de un depredador. Organizó almuerzos discretos con miembros influyentes de la junta directiva. No acusó a Sebastián directamente, fue más sutil. «Me preocupa Sebastián», decía fingiendo preocupación. Su comportamiento errático, esta fijación con la empleada de limpieza, ¿está en condiciones de liderar? La muerte de su hermana lo afectó, pero esto parece una nueva crisis. Estaba pintando un cuadro de inestabilidad emocional, usando la obsesión de Sebastián con Sofía como prueba de que ya no era el líder frío y calculador en que confiaban. Verónica, la jefa de personal, fue la primera en sentir el peligro real. Ferraro, el investigador, había contactado a una de sus antiguas colegas para preguntar sobre los protocolos de contratación de 2010. Verónica entendió inmediatamente que Sebastián ya no estaba cazando a Sofía, estaba cazando la verdad. Su plan de usar a Sofía para ganar influencia, quizás chantajeando a Sebastián con la verdad, se había vuelto en su contra. El cazador ahora era la presa. Entró en pánico. Comenzó a borrar correos antiguos, a destruir archivos. Sabía que Sebastián era implacable como amigo, pero aterrador como enemigo. Decidió que si iba a caer, no caería sola. Contactó a Marcos, ofreciéndole información explosiva sobre la familia Acosta, a cambio de inmunidad y un paquete de salida generoso. Mientras la tormenta se gestaba en la torre, Sofía tomaba una decisión. El dinero de la licencia se estaba acabando y la comida enviada por Mónica no duraría para siempre. Pero más que el dinero, era la vergüenza. No podía aceptar la caridad del hombre que la había humillado y, confusamente, salvado. Su padre, Julián, la miraba con ojos llenos de miedo, suplicándole que no volviera a ese lugar. Pero la dignidad de Sofía exigía un cierre.
necesitaba renunciar en persona. Se vistió con su mejor ropa, la misma que había usado para la entrevista, y regresó a la Torre Acosta, ya no como una sombra, sino como una mujer dispuesta a enfrentar su destino. Subió en el ascensor, su corazón latiendo con una mezcla de terror y resolución. No iba al archivo, iba a la oficina del CEO. En el instante en que las puertas del ascensor de Sofía se abrieron en el piso 45, Sebastián estaba leyendo el informe final de Ferraro. Las palabras saltaban de la página. Confirmado. Julián Herrera fue un chivo expiatorio. La malversación fue iniciada por el propio padre de Sebastián para cubrir deudas de juego. Verónica ayudó a falsificar los documentos. Herrera aceptó la culpa a cambio de que su hija, Sofía, fuera protegida y se le diera una anualidad, que fue cortada por Sebastián cuando tomó el control. El mundo de Sebastián se derrumbó. El hombre que había odiado, el padre de Sofía, era la víctima. Su propio padre era el monstruo, y él, Sebastián, había pasado la última década torturando a la hija del único hombre honorable en toda la historia. Levantó la vista, devastado, y la vio ahí, de pie, frente a Mónica, pálida pero decidida. Sofía entró en la oficina de Sebastián sin tocar. La vasta extensión de cristal y caoba ya no la intimidaba. La resolución le daba una fuerza que no sabía que poseía. «Señora Costa», comenzó, su voz temblando pero clara, «he venido a presentar mi renuncia. Agradezco la licencia, pero no puedo». Se detuvo. Él estaba de pie junto a su escritorio, pero no era el hombre que ella recordaba. El CEO, frío y sin corazón, había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía haberse roto en 1000 pedazos. Sostenía un papel en la mano, y la forma en que la miraba no era con frialdad ni angre, sino con un horror crudo, una agonía que la descolocó. «Sofía», dijo, su voz irreconocible, áspera por la emoción. «Por favor, siéntate. Tienes que...» Pero antes de que pudiera terminar, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. Era Marcos, su rostro encendido de triunfo, flanqueado por Verónica, que parecía un fantasma aterrorizado. «Se acabó, Sebastián», anunció Marcos, levantando una tableta. «La junta directiva está conectada. Les he contado todo. Tu obsesión con esta empleada, el dinero que gastaste en ella, tu comportamiento errático». Marcos sonreía, creyendo haber dado el golpe de gracia, pintando una historia de un CEO desequilibrado por un amorío inapropiado. Sofía se sintió expuesta, humillada bajo la mirada de todos, atrapada en una guerra de poder que no entendía. Verónica, al ver el informe de Ferraro en el escritorio de Sebastián, supo que su propia traición estaba a segundos de ser revelada. Sebastián ni siquiera miró a Marcos. Sus ojos, llenos de un dolor autoinfligido, estaban fijos en Sofía. «No tienes ni idea de lo que estás hablando, Marcos», dijo su voz peligrosamente tranquila. Se giró hacia la gran pantalla, donde los rostros silenciosos de la junta lo observaban. «Tienen razón en estar preocupados por mí, pero no por las razones que este imbécil les ha dado». Hizo una pausa, tomando el aliento más difícil de su vida. «La señorita Herrera no es mi amante. Es la hija de Julián Herrera, el hombre al que mi padre, para salvar esta compañía de sus propias deudas de juego, culpó de fraude». El silencio en la sala fue absoluto, un vacío ensordecedor. Sofía llevó una mano a su boca, sus rodillas fallando. «Julián Herrera fue inocente», continuó Sebastián, su voz resonando con la fuerza de una confesión pública. «Fue un chivo expiatorio. Verónica», dijo, señalándola, «ayudó a falsificar los documentos para inculparlo. Y yo he pasado la última década odiando a la familia equivocada. Peor aún», su voz se quebró por un segundo, «usé mi poder para torturar a la hija del único hombre honorable en esta historia, mientras ella se mataba trabajando para pagar las medicinas de su padre». Marcos estaba pálido, su plan disuelto en un horror corporativo mucho mayor. Verónica se desplomó contra la pared. Sofía lo miraba, las lágrimas corriendo libremente, viendo al fin al hombre real bajo la armadura de hielo. «Entenderé su decisión, junta directiva. Mi padre fundó esta empresa sobre una mentira, pero mi última acción como CEO será comenzar a repararla», declaró Sebastián, volviéndose un hombre de acción.
Llamó a seguridad. Escorten a Verónica y a Marcos fuera del edificio. Ambos están despedidos. Luego miró a Mónica. Llame a mi equipo legal. Van a preparar una restitución financiera completa para la familia Herrera, con intereses de 12 años. Y redacten una disculpa pública. Diré la verdad. Toda. Se giró hacia Sofía, su imperio derrumbándose a su alrededor, pero sus ojos por primera vez estaban libres. Sofía, te pido perdón, aunque sé que no lo merezco. He sido un monstruo. Y todo fue por nada. Mi querida comunidad, ¿sienten eso? Es el sonido de las cadenas rompiéndose, es el estruendo del hielo al quebrarse. Si esta historia, de verdad absoluta, de redención y de un corazón que se atreve a despertar, te está conmoviendo, te pido que me dejes tu comentario. ¿Crees en el poder del perdón, incluso cuando la herida es tan profunda? Suscríbete y no olvides seguirme, porque tu apoyo es el que mantiene viva esta comunidad de historias verdaderas, historias que nos recuerdan que nunca es tarde para la verdad. Tu suscripción es el aplauso que me anima a seguir buscando estas emociones. Gracias por estar ahí, gracias por sentir conmigo. Sofía se quedó inmóvil, un punto de quietud en el centro del huracán. La confesión de Sebastián no solo había destruido a Marcos y a Verónica, había reescrito toda su existencia. El apellido que la había definido como la hija de un traidor era en realidad el apellido de un mártir. El hombre frente a ella, que había sido su torturador, ahora era su liberador, y al mismo tiempo la encarnación del monstruo que había robado su vida. Las lágrimas que caían no solo eran de dolor, eran de alivio, de ira, de una confusión tan vasta que la ahogaba. Vio a Sebastián, ya no como el CEO, sino como un hombre desnudo de todo su poder, vulnerable y destrozado por su propia revelación. Y en ese instante, el odio se disolvió, dejando solo un vacío expectante. Sebastián no esperó la respuesta de la Junta. Pasó las siguientes horas en un frenesis de acción redentora. Firmó documentos que transferían una parte sustancial de su fortuna personal a una cuenta a nombre de Julián Herrera. Ordenó a sus abogados que anularan cualquier acuerdo de confidencialidad y prepararan la declaración pública sin omitir la culpabilidad de su propio padre. Cada firma era una expiación. Mónica, con lágrimas en los ojos, lo observaba. Vio al muchacho herido que conocía tomar el control, desmantelando el imperio que lo había enjaulado. Sebastián se sintió extrañamente ligero. Había perdido su nombre, su legado y probablemente su compañía, pero por primera vez desde la muerte de su hermana, sentía que podía respirar. Sofía corrió a su casa, con la noticia atorada en la garganta. Encontró a su padre dormido en el sillón, su respiración superficial. Cuando lo despertó y le contó, con voz entrecortada, la verdad, Julián no reaccionó con alegría. Lloró. Lloró con la agonía de un hombre que finalmente soltaba un peso que le había triturado los huesos por más de una década. Él me amenazó, confesó Julián, agarrando la mano de Sofía. El padre de Acosta me dijo que si hablaba, si no aceptaba la culpa, él se aseguraría de que algo te pasará a ti, que eras solo una niña. Acepté ser un monstruo para el mundo solo para mantenerte a salvo. Perdóname, hija, por el silencio. Esa noche, Sebastián condujo su auto él mismo, sin chofer. Se detuvo frente al edificio desgastado de Sofía, un mundo que nunca había conocido. La encontró sentada en los escalones de la entrada, bajo la luz amarilla de un farol, incapaz de entrar. Él se acercó, sin su traje, solo en mangas de camisa, pareciendo tan perdido como ella. No dijo nada por un largo rato. Se sentó en el escalón de abajo, no como un superior, sino como un igual. El dinero fue transferido, dijo suavemente, no como un pago, sino como una declaración de hechos. Ella asintió mirando la calle. Me lo dijo, susurró ella. Mi padre. Me dijo por qué guardó silencio. Fue para protegerme. De tu padre. Sebastián cerró los ojos, el peso de esa verdad final sellando su culpa. El silencio que cayó entre ellos en esa acera desgastada era más pesado que cualquier reunión de la junta directiva. Ya no era el silencio del miedo o la autoridad, era el silencio de dos almas desnudas, despojadas de sus roles. Sebastián miró el asfalto, incapaz de levantar la vista hacia ella. Mi padre construyó un imperio sobre tu sacrificio, y yo lo usé para castigarte por ello, dijo, su voz rota. No hay disculpa que alcance para cubrir esa atrocidad. Sofía finalmente lo miró,
vio al hombre que había perdido su armadura y en su lugar encontró al niño herido que había sido alimentado con odio. Él era tan víctima de la mentira como ella. Ambos éramos sus prisioneros, susurró ella. Usted de sus mentiras y yo de su silencio. Él levantó la vista, sorprendido por su uso del plural. Él explicó los detalles de la restitución. No era caridad, era la devolución de la anualidad prometida a Julián, los dividendos de las acciones que le habrían correspondido, todo recalculado. El dinero no te devolverá los años perdidos, Sofía. No te devolverá la música, dijo con amargura, pero es la verdad materializada. Ella asintió. No quiero el dinero, dijo ella suavemente, sorprendiéndolo. Quiero justicia. Quiero que el nombre de mi padre sea limpiado públicamente. Sebastián asintió. Eso está hecho. La declaración saldrá mañana. Hizo una pausa. Pero quiero ofrecerte algo más. Un puesto, ayudándome a reestructurar la fundación de la compañía. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda el verdadero costo del poder. Era una petición, no una orden. La primera que él hacía en su vida. El día siguiente trajo consigo la tormenta mediática. CEO de Acosta expone el fraude de su propio padre. El nombre de Julián Herrera fue limpiado. Cuando Sofía regresó a su apartamento esa noche, después de esa conversación en la acera, encontró a su padre dormido, pero por primera vez en años, su rostro estaba en paz. La verdad, aunque tardía, era la medicina más potente. Sofía aceptó la restitución no como un regalo de Sebastián, sino como la herencia de justicia que su padre merecía. Usó el dinero para una sola cosa. Compró un pequeño apartamento con ventanas que daban al sol y en el centro colocó un piano de media cola. Sus dedos, aunque callosos por la limpieza, aún recordaban las melodías. La música volvió a su vida. Para Sebastián, las consecuencias fueron severas pero limpiadoras. La junta directiva, en un movimiento sorprendente, votó por mantenerlo como CEO, impresionados por su capacidad de sacrificar su propio legado por la integridad de la empresa. Sin embargo, su poder absoluto se había ido, reemplazado por un consejo de supervisión. Vendió el ático de cristal, encontrando que ya no soportaba la altura ni el silencio. Se mudó a una casa más humana, cerca del suelo. Comenzó a visitar la tumba de su hermana y en lugar de jurar venganza, simplemente le contaba historias, pidiéndole perdón por haberla usado como excusa para su frialdad. Su mundo ya no era negro y gris, estaba lleno de matices complicados y dolorosos. Estaba, al fin, vivo. Su nueva relación no comenzó con pasión, sino con un profundo y cauteloso respeto. Sofía aceptó el puesto en la nueva fundación de la compañía, ahora rebautizada en honor a las dos familias. Trabajaban lado a lado, no como jefe y empleado, sino como sobrevivientes. Él aprendió a escuchar, y ella aprendió a hablar. Sebastián lo observaba en las reuniones, viendo cómo la dignidad que antes era silenciosa, ahora tenía una voz firme, cómo sus ideas para ayudar a otros eran brillantes y compasivas. Ella, por su parte, observaba cómo él renunciaba voluntariamente al poder, cómo pedía opiniones, cómo su rostro, antes una máscara de hielo, ahora mostraba tan cansancio, pero también alivio. El amor, si iba a nacer, nacería lentamente, no sobre las cenizas de la tragedia, sino sobre el terreno fértil de la verdad compartida.